quien nos ilustrará sobre el futuro de la exploración en Colombia. Doctor Echeverry, bienvenido. Ok, perfecto. ¿Qué hago entonces? Ok, perfecto. Perfecto. Ok, ¿y el apuntador es cuál? A ver. Muy buenas tardes. Primero, agradecer a la Andy, a su presidente y mi buen amigo Bruce McMaster, con quienes hemos trabajado mucho. Una de las iniciativas en las que trabajamos fue justamente la creación del Sistema General de Regalías al principio del gobierno Santos. En la actualidad yo estoy en eConcept, mi firma de consultoría económica. Estoy localizado en Washington, pero funcionamos también desde Bogotá con Mauricio Santamaría. En el Coliseo Rumano había unos cristianos que iban a sacrificar a los leones, ¿no es cierto? Entonces salieron los leones de sus catacumbas y las familias cristianas estaban temblorosas en una esquina y los leones se les fueron acercando y las familias estaban esperando el momento en que iban a atacar los leones. Entonces un cristiano se lanzó, se le fue a un león y le dijo algo al oído y el león lo miró impávido y empezó a retroceder. Y los otros leones le dijeron, ¿qué pasó? Entonces el león no le dijo algo a otro, entonces ¿qué pasó? Dije, no, es que va a haber presentación después del almuerzo. Entonces eso pudo haber salvado a esos cristianos, pero yo no me voy a salvar de esa. Me toca competir con su propensión al sueño, de manera que esta es una tarea cuesta arriba. Esperemos que logremos dar valor agregado. Yo voy a darles una perspectiva desde el punto de vista más analítico sobre qué nos ha pasado y con un enfoque que incluye América Latina y obviamente una percepción de lo que está pasando en el mundo. Entonces empecemos con la economía mundial y el petróleo, riesgos, qué pasa en demanda, qué pasa en oferta. Sé que este tema fue tratado en la mañana también, pero podemos tener perspectivas adicionales. Primero el tema de riesgos. Si ustedes ven este mapa, que es de finales del año pasado, en términos de riesgo soberano, exclusivamente, Colombia está en el azul claro. El top 10 de los verdes pues son la lista de los tradicionales Noruega, Singapur, etcétera. En el azul oscuro, que son del 11 al 20, pues está Corea, Holanda, Chile y Perú, curiosamente están ahí, fíjense. Y nosotros estamos en una compañía que puede ser honrosa, en compañía de China, de Francia, de Tailandia, también está Rusia, ahí y ahí está Colombia. O sea, estamos en un riesgo, digamos, del 21 al 30 a nivel mundial es bastante bueno, ¿sí? Pero tenemos dos compañeros de la región, Perú y Chile, que están un poco mejor que nosotros, ¿no? Más abajo, fíjense que Brasil y México están en el amarillo. Entonces, Colombia en términos de riesgo soberano está relativamente bien localizado, pues en el mismo grupo de Francia no es nada mal, no está nada mal. Y si ustedes ven ya no en términos de países, sino en términos de temas, ¿cuáles son los temas más riesgosos para este año y para el próximo? En términos de la probabilidad de que sucedan en el eje horizontal y del impacto que tendrían en el eje vertical. Uno ve, yo señalé 3 o 4 que son importantes para nosotros y para esta industria. El choque de los precios de la energía, ¿no es cierto? Las crisis fiscales, los ataques terroristas y las catástrofes medioambientales. Fíjense que crisis fiscales y choques de precio de energía tienen ambas un impacto fuerte y una probabilidad fuerte. De manera que estamos en un país que
a nivel mundial ha tenido un ascenso importante en términos de riesgo, en términos de estabilidad. Colombia está muy bien posicionado, pero estamos en un sector que para el 15 y el 16 va a estar sujeto a estos choques, ¿de acuerdo? ¿Qué puede pasar en crecimiento? En crecimiento, esto es el WIO del Fondo Monetario Internacional y esto ha cambiado, pues cada 2 o 3 meses está cambiando, este es el último que ha salido, y muestra que el crecimiento a nivel mundial va a estar por el lado de 3,8, con de nuevo las economías en desarrollo con alrededor de 5, y las economías desarrolladas por ahí por 2,2, y Latinoamérica por 2,3. Ya les voy a mostrar el detalle de Latinoamérica porque ahí se diferencia la Alianza Pacífico de los países atlánticos, pero del lado de los países desarrollados, pues Estados Unidos claramente va a ser el que saca la cara, mientras que Unión Europea y Japón van a estar todavía en problemas. Y del lado de los emergentes, obviamente todos sabemos que China ha estado declinando y que eso va a determinar en buena parte la demanda de commodities y es un choque, digamos, tendencial al que vamos a estar sujetos. Bajando a la región, se ve una realidad que es importante. La Alianza Pacífico se ha logrado mantener, es la gráfica de la derecha, de la izquierda, perdón, Chile, Colombia, México y Perú, y vamos a estar creciendo entre 3,3 y 5,1, Colombia y Perú, los más altos probablemente, esto con el choque, con lo que está pasando en precios de commodities y especialmente el precio de petróleo, puede ser, quítenle 0,5 a cada una de esas cosas y puede ser más razonable que el que aparece ahí. Este WIO es de octubre del año pasado, estamos ya en febrero y 5 meses, dado lo que ha pasado en precios, esto puede estar sobreestimado. Esto es Fondo Monetario Internacional. Pero lo que sí es muy claro es el contraste entre las dos gráficas. Lo que va a pasar en Argentina, Brasil y Venezuela sí es un declive bastante fuerte. Yo lo muestro ahí desde el 2010 hasta ahora, o sea que es un proceso que ya lleva 4 años. Y comparen además, y esto sí es muy importante, Colombia. Colombia es la línea roja de Alianza Pacífico. Colombia es la más estable de todas las líneas. México, inclusive ahora Chile con las reformas e inclusive Perú, tienen más fluctuaciones que la de Colombia. Entonces Colombia no solo tiene un nivel de riesgo bueno, sino que a nivel latinoamericano tenemos un nivel de variación del PIB en los últimos 5 o 6 años que es menor que el del resto de la región. Déjenme ser más precisos. Colombia fue el que menos cayó en el 2009. ¿De acuerdo? Cuando los demás se dispararon, Colombia hizo un salto, pero ha sido el que más fluctuaciones más suaves ha tenido. Y esa estabilidad es un gran activo del país. Esa estabilidad hay que valorarla, y si se la compara fuera de eso con lo que está pasando en los países atlánticos, Argentina, Brasil y Venezuela, esa estabilidad sobresale, pero sobresale también si se la compara con los pacíficos, con México, Perú y Chile. De manera que yo creo que hay que valorar eso, hay que valorar en términos de riesgo. En Colombia tendemos a ser muy ombliguistas, tendemos a solo pensar que lo que pasa aquí es terrible muchas veces y se magnifica mucho y todos son causas colombianas, cuando en el fondo lo que demuestran estas gráficas es que Colombia se ha vuelto un riesgo bastante bien rankeado a nivel mundial, con una trayectoria que viene desde hace ya muchos años y que lo que hay que es saber manejar ese riesgo. En la vida esa es de las lecciones tal vez que yo más he aprendido, todo es péndulo. Uno está en un negocio, se aguanta péndulo. Se aguanta obviamente aguantar los periodos de auge y boom y bonanza pues son deliciosos, pero ahí sí, ¿no? Es como en el matrimonio, pues eso sí, cuando uno se está queriendo y se está orando, pues querer a la esposa no es gracia, ¿no? El problema es cuando las cosas se ponen difíciles. Lo mismo en los negocios, pues estar bien cuando todo está dando utilidades, pues es que eso no es gracia. El punto es si uno aguanta el péndulo. Estamos en un momento de péndulo, y esto va a durar 2 o 3 años, nadie lo sabe, ¿no es cierto? Pero el péndulo vuelve, este es un momento curioso porque el péndulo naturalmente tiene que volver a la zona buena en 2, 3 años o 4 años, no sabemos, ojalá sean 6 meses,
no sabemos, pero uno está en un negocio y puede estar en un negocio si aguanta péndulo. No si cuando está ganando plata le parece que esto está muy bueno, ¿no es cierto? Y uno piensa que es muy inteligente porque cuántas utilidades hice ese año. Uno ahí tiene un problema de esquizofrenia. ¿Qué ha pasado con la demanda de este mercado? La demanda de este mercado, esta gráfica es fascinante. Esta gráfica muestra que el PIB y el consumo mundial, esto no es Colombia, esto es global, se han vuelto cada vez más intensivos en petróleo. De un nivel de 120%, 1.2 en el 75, hoy tenemos un nivel de 60%, la mitad. Estos son 35, 40 años. En 40 años el mundo tiene una intensidad que es la mitad de petróleo que la que teníamos antes. Entonces, claro, el mundo ha aprendido a andar en carros más eficientes, en aviones más eficientes, en empresas más eficientes, y esa disminución en la intensidad de petróleo es crucial para este mercado. Segundo, ¿quién está demandando petróleo? Esta es la demanda acumulada de petróleo, donde hay dos puntos críticos. En el año 94 más o menos se inicia el ascenso de los no OCDEs. Esto obviamente es China y la India y todos los emergentes. Y fíjense que la pendiente de la demanda de petróleo es esta pendiente de los no OCDEs. Y en el año 2005, aparte de eso, los OCDEs empiezan a declinar. Entonces el mundo en los últimos 10, 15 años ha sido los emergentes. Nosotros, los pobres y clases medias del mundo, somos los que estamos determinando las grandes tendencias y así va a seguir los próximos 30, 40 o 100 años. ¿De acuerdo? Es aquí donde están pasando cosas a nivel mundial, a nivel sustancial, y probablemente nada más elocuente que esta gráfica para mostrarlo. Y fíjese que el auge de los emergentes empezó antes que el declive de los avanzados. Hacia el 2025 esa tendencia se acentúa. Asia va a crecer a un punto, esto es la demanda de petróleo, Asia va a crecer a 1.8 promedio anual. Esto, por supuesto, son predicciones, pues se pueden equivocar, pero pues es lo más razonable que hay. En Medio Oriente, África 2.9, América Latina 1.4, mientras que los ricos, Estados Unidos, Europa, y estos soviéticos, etcétera, van a estar creciendo, estos negativos, estos sí positivos. Entonces, al futuro, vamos a seguir hacia el futuro, vamos a seguir en una economía bastante determinada por los emergentes. Y, por supuesto, del lado de la oferta, todos sabemos, primero hubo el choque ruso, desde antes del 2000, Rusia empezó a ofrecer, pasó de 6 a 9 millones de barriles día, luego Estados Unidos recientemente se disparó, y hay unos crecimientos recientes, ese es un reequilibrio que todos ustedes conocen. En Estados Unidos, por supuesto, Texas y Dakota del Norte han tenido un milagro importantísimo en términos de no convencionales. Y entonces al futuro, hacia el 2025, los flujos mundiales de comercio del petróleo van a cambiar. Y estos son los flujos declinantes, son los rojos, y los flujos crecientes son los verdes. La fuente es McKinsey y Energy Insights. Los flujos ascendentes van a ser obviamente hacia Asia, los flujos declinantes son los del mundo de los desarrollados, los flujos crecientes son el mundo de los emergentes. Vamos entonces al precio. Ustedes ya vieron esta mañana unas proyecciones y un análisis. El precio estaba en el 2003, Goldman Sachs sacó un reporte del que decía que el precio iba para $100 en el momento en que estaba fluctuando entre 30 y 40, y en efecto el precio se estabilizó entre 90 y 120 los últimos 4 o 5 años. Estabilización que tiene esta gráfica, que tal vez es la más bonita que les voy a mostrar en toda la presentación, que es cómo Arabia Saudita estabilizó el precio en cada momento del tiempo. Cuando el precio bajaba, ellos disminuían la producción. Aquí el precio obviamente es la línea, y la producción de Arabia Saudita son los bloquecitos grises. Cuando el precio bajaba, ellos bajaban la producción, cuando el precio subía, ya la subían. Y si ustedes ven, la estabilización de precio por parte de Arabia Saudita fue fascinante, milimétrica, completamente manejada con un modelaje pues, perfecto por parte de los árabes. Entonces, exactamente alguien sabe perfectamente lo que está haciendo, y pues lo que está haciendo es este declive del 50% en los precios desde junio del 2014, y pues crear un ajedrez a nivel mundial que nos va a dar a muchos para dictar clase
en los próximos años sobre qué fue lo que pasó en estos 3 años. Entender qué es lo que está pasando en estos 3 años, en estos últimos 6 meses y los próximos 1 o 2 años, eso nos va a dar para vender matrículas en las universidades. Porque tal como ha dado mucho la crisis del 2007, se han escrito libros y libros y libros sobre la crisis bancaria, esto que está pasando ahora es un fenómeno fascinante de ajedrez mundial, que ni sabemos todo lo que está pasando, ni podemos predecir con certeza cuándo va a dejar de pasar, pero eso sí, aprendamos todos de lo que está pasando. Lo que uno no puede hacer es desaprovechar una crisis, ¿no es cierto? Esta es una crisis, o por lo menos una situación crítica, y hay un dicho en inglés, never waste a crisis, es nunca desaproveche una crisis. No desaprovechen esta que uno todo lo que sabe. Yo llevo 30 años en economía y todo lo que sé de economía lo he aprendido en 2 o 3 crisis que me ha tocado vivir y algunos días manejar. Entonces, todo lo que uno aprende profundamente de un mercado y de muchas otras cosas, lo aprende en las crisis. Entonces, no se lamenten de la crisis, ¿no es cierto? Desde los tiempos de los faraones había vacas gordas y vacas flacas. Eso Dios lo mandó por alguna razón, eso no es que, ¿y por qué no mandó solo vacas gordas? Bueno, eso Dios sabrá, pero es en las vacas flacas donde uno tiene que aprender cosas muy importantes. Por ejemplo, esta crisis no viene por un choque exógeno. Fíjese que las anteriores crisis era invasión de Irak y Kuwait, crisis financiera asiática, cayó 53%, aquí aumentó 103%, ataques de septiembre 11, cayó 37%, colapso financiero global, cayó 63%, ahorita cayó 50%. ¿No pasaba? No, sí pasaba, en los últimos 20 años ha pasado 5 veces. Ahora, lo fascinante de esta situación no es que haya sucedido, es que estos eran choques exógenos y el actual es un choque endógeno. Alguien lo está generando para mandar una señal y que todos aprendamos algo. Esa es la gran diferencia. Estas crisis no fueron generadas para afectar el precio del petróleo. El precio del petróleo se afectó por una crisis de afuera. La crisis actual no es de esas. Pues eso la hace más interesante. ¿De acuerdo? De manera que si por lo menos sus utilidades no son tan altas como los años pasados, por lo menos sus utilidades mentales serán muy altas, sus utilidades académicas, y ustedes van a tener que hablar con sus amigos y van a parecer inteligentes y un montón de cosas. Hay que sacarle el flete a la bajada de precios. Pues vean, yo estoy dando una conferencia sobre esto, ¿no es cierto? Ya vamos bien, vamos mejorando, ¿no? Una cosa que sí es fascinante es Arabia Saudita está perdiendo al día, 440 millones de dólares, al día. Yo hice la suma hoy aquí, Arabia Saudita, si pierde 440 millones de dólares, pierde 4.400 millones de dólares cada 10 días, en un mes pierde 12.000 millones de dólares, 12.000, 13.000, en un año pierde 130, 140 mil millones de dólares y la cosa sigue así, 130.000 millones de dólares. Colombia el próximo año, el efecto fiscal va a ser 11.000, 12.000 millones de dólares. O sea, Colombia pierde en un año lo que Arabia Saudita pierde en un mes. Esa comparación es interesante. O sea, nosotros está yendo mal, pero los que están mandando la señal se están tragando un sapo muy grande para algo, ¿no es cierto? Entonces, esa comparación, digamos, nosotros vamos a perder en pesos de 2016, que es cuando el efecto fiscal se siente, son 11.000, 12.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Arabia Saudita pierde eso en un mes, de manera que eso le da a uno la dimensión de lo que está pasando, que son estos 440 millones de dólares. El equilibrio fiscal de ellos no está aquí, el equilibrio fiscal de ellos está en 170 por encima del nivel actual, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera esto no es sostenible en el muy largo plazo, pero ninguno de nosotros sabe qué tan largo es el corto o el largo plazo. Eso lo vamos a averiguar en la medida que pase el tiempo. Una teoría de varias es que Arabia Saudita quiere mandarle una señal a los americanos y a los no convencionales, ¿correcto? Y esta gráfica muestra que en efecto los no convencionales son bastante sensibles a esas coyunturas. Cuando el WTI cayó de 142 a 32, la perforación horizontal decreció 40% en 5 meses, que es esta caída en la negra, con la caída en precios. Cuando el precio cayó $20, la perforación horizontal decreció de 6 a 8% en 6 u 8 meses. O sea, por lo menos esa parte de la ecuación sí es sensible y probablemente será sensible muy rápido. Y parte de la historia es cuando reaccionen los Estados Unidos, el precio volverá a reaccionar. Pero no necesariamente esa es toda la historia, ¿no es cierto? El mercado tiene más complicaciones en diferentes zonas del planeta. Pero lo que muestra esta gráfica es que esta zona sí es muy sensible a las fluctuaciones de precio. Entonces, digamos, esa parte por lo menos va a estar, vamos a ser testigos de algo muy interesante.
Esto es el número de cuencas que pueden salir en Estados Unidos si el precio se mantiene bajo. Y da que pueden salir 300 plataformas de LTO y entre 45 y 50 mil millones de dólares menos en CAPEX. O sea que esto se debe observar, si esta gráfica tiene algún mérito. Esto, por supuesto, son predicciones y pues las predicciones pueden estar fallidas. Pero con la información disponible sí hay una sensibilidad alta de Estados Unidos frente a esto. Obviamente el efecto de precios sobre inversión y oferta va a tener diferentes efectos en el corto plazo. Según McKinsey Energy Insights dicen, el impacto va a ser bajo en el corto plazo en aguas profundas y en arenas bituminosas y va a ser más grande en el corto plazo en LTO y en activos maduros. Pero en el largo plazo, si esto durara más tiempo, el impacto va a ser menor o moderado acá y va a ser más grande acá. Entonces, lo fascinante de esta transparencia es que muestra cómo, dependiendo de cuánto dura esto, los efectos van a ser diferentes. Y para Colombia, que nosotros tenemos obviamente una especialización en esta transparencia, y para cualquiera de los países pues, que uno quiera analizar de la región, etcétera, va a ser importante la duración. En suma, ¿qué puede pasar entonces con el precio? Aquí hay 4 escenarios. Un escenario es un rebote pronto, como una V, ¿de acuerdo? Un rebote de 60, 40 hacia 100, 120 en el corto plazo. Ese escenario, la intención de Arabia Saudita de disciplinar a la OPEP y a Estados Unidos, etcétera, pues sería muy eficaz. En este escenario es poco probable, lo que aquí se llama yo-yo es poco probable. Un escenario más probable es que esto dure más tiempo o mucho más tiempo, digamos una U extendida, ¿sí? Que baje hasta 40, 30 y algo y se demore en volver a 60, 80 más tiempo, no sé, entre 6 y 12 meses o entre 12 y 24 meses. En este escenario la intención de Arabia Saudita era desincentivar esa oferta de OPEC, el crecimiento de la producción no tradicional disminuye y hay un nuevo equilibrio entre 60 y 80. Y un escenario de abundancia donde esto se estabiliza en niveles más bajos. Este escenario es probablemente menos probable que este, dado los altísimos costos que esto tiene para los árabes. Y 3 compañías, JP Morgan, EIA y FMI, pronostican entonces diferentes precios. Para el 2015 serían más o menos entre 40 y 50, y para el 2016 estaríamos volviendo entre 50 y 75, dependiendo del productor y para Brent y para WTI. Miremos entonces esto en América Latina, desde América Latina, cómo se ve, qué ha pasado qué ha sucedido en el pasado reciente, y después veremos esto en Colombia en ese contexto. Esta gráfica a mí me gusta mucho, porque esta gráfica enseña mucho. ¿Esta gráfica qué es? Esta gráfica son los términos de intercambio de Colombia y Brasil. ¿Qué son los términos de intercambio? Acuérdense que los economistas trabajamos sobre un supuesto fundamental que es confunde y vencerás. Si uno logra que ustedes no entiendan algo, ya me pertenecen, porque me necesitan, ¿de acuerdo? Están dispuestos a pagar por mis servicios, a que yo les explique algo. De manera que si no entiende la gráfica, ya estoy haciendo mi trabajo. ¿De acuerdo? Los términos de intercambio es una cosa muy sencilla. Es cuántos bienes importados yo obtengo por cada bien exportado, por cada dólar exportado. O sea, es qué tan rico soy realmente en términos de cada dólar que exporto. Mi capacidad adquisitiva de importaciones por exportaciones. Y si ustedes ven esto, la historia de América Latina está reflejada ahí. Esto es Colombia y Brasil, y fíjense que son idénticos. Somos un continente que lleva 100 años, póngalo 200 o 300, porque antes era oro y plata, en que tenemos unas bonanzas de corta duración y unos valles de larga duración. Una bonanza de corta duración y un valle de larga duración. ¿De acuerdo? La bonanza de mayor duración es la actual. 15 años de bonanza nunca nos había pasado. Pero para que ustedes entiendan esto, no piensen que esto es el país, piensen que este es el ingreso de su papá. Si este es el ingreso de su papá, ¿qué es esto? Su papá durante 3 años lo lleva a Miami, después lo lleva a Argentina, y su papá es el tipo más inteligente del mundo, es un hombre que sabe hacer negocios, es un hombre iluminado. Y después durante los siguientes 15 años, usted va a Melgar,
de vaina lo llevan a Fusagasugá, tiene los mismos tenis 3 años, y usted dice, ¿qué le pasó a mi papá? Mi papá dejó de ver la luz, ¿no es cierto? Y después a los 15 años vuelve y ve la luz y vuelve y riqueza, ¿no es cierto? Y entonces usted dice, ¿quién es mi papá? O sea, porque este tipo sí... ¿De cuál es ese? ¿Es de los inteligentes o de los que no son inteligentes? ¿No es cierto? Y eso es América Latina con una complicación, que cuando esto no es el papá, sino que es el gobierno, más bien el país, la economía como un todo, en los picos se enriquecen unos pocos y les va súper bien. Y en los valles hay devaluación, desempleo, inflación. Eso lo sufre todo el país, lo sufre sobre todo los más pobres y los más pobres de los pobres. Entonces las tensiones políticas y los problemas de Estado, etcétera, etcétera. Entonces manejar un continente con estas características y un país es muy difícil. La gente siempre va a América Latina y nos echa como si nosotros fuéramos mal manejados de gusto. No, nosotros es que tenemos una situación que era muy difícil aprender a manejar. En los últimos 15, 20 años hemos logrado hacer instituciones para manejar las bonanzas. Fíjense, el problema es cómo manejan las bonanzas. En las bonanzas nosotros no solo nos gastábamos esta plata, sino que nos endeudábamos y nos gastábamos el doble. Entonces llegaban las destorcidas, las crisis bancarias, las crisis de deuda, perdía la gente las casas, etcétera, etcétera. En los últimos 15 años, y en eso muchos de los que estamos aquí hemos participado, yo he estado muy involucrado en esto, hemos creado instituciones para manejar la bonanza, que es solo una cosa y no más que una cosa que se llama ahorre. Cuando le vaya bien, ahorre. Así cuando le va mal, usted tiene para poder gastar. Y esta ha sido la gran lección que aplicamos, algunos con más eficacia. Chile fue un ejemplo de esto e hizo su fondo más temprano. Nosotros en regalías, algo que no se dijo esta mañana es que en regalías el 40% se ahorra. Lo que se está gastando en regalías es el 60% de la plata que entra al año, porque el 40% se ahorra. Y eso es mucho ahorro. Cuando Larry Summers estuvo aquí, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, y fue a mi despacho, y yo era ministro de Hacienda, y le contamos es que vamos a una reforma de regalías para ahorrar el 40% de las regalías. Dijo, vea, yo si me dijera 60, diría que es excesivo, si me dijera 10, diría que no está ahorrando. 40 me parece. 40, señoras y señores, es un montón de ahorro. Y ese ahorro se puede desahorrar ahora en los pedidos de vacas flacas, para eso era. Pero, eso sí, como llegó la destorcida, como ahora tenemos nuestro papá en este momento está dejando de llevarnos a Miami y volvemos a Melgar, ¿no es cierto? Ahora es que se ve qué tan estable, qué tan sólido, qué tan sostenible es el sistema económico que creamos en los últimos 15 o 20 años. La regla fiscal, ¿va a aguantar la regla fiscal sí o no? Vamos a poder salir de esto, no solo Colombia, sino de pues, todos los países emergentes que dependen de commodities. Entonces estamos en un momento señalado, difícil, interesantísimo, que es la sabiduría que acumulamos durante 100 años los economistas y que aplicamos en todos nuestros países, pues en los pacíficos más, diría yo, que en los atlánticos, pero incluso todos hemos tratado de hacer cosas de prudencia fiscal y prudencia en el gasto. ¿Fuimos eficaces o no fuimos eficaces? ¿Son sostenibles esas instituciones para amarrarlos las manos y no gastar mucho, sí o no? En este momento lo vamos a ver. Los próximos 5 años, señores y señores, van a ser supremamente interesantes. Pregunta, ¿vamos a ser como los últimos 100 años o somos una nueva Latinoamérica? ¿O somos una nueva Colombia? Y pues ahí mucho nos va en eso. Otro efecto es la tasa de cambio. Si ustedes ven esto, es una gráfica hermosísima. Rara vez en economía encuentra uno algo tan nítido como esta gráfica. Sube el precio de los commodities, baja la tasa de cambio. Baja el precio de los commodities y se dispara la tasa de cambio. Esto es un espejo, es el efecto reflejo que aquí se dio, ¿no es cierto? Se baja el precio de materias primas y la tasa de cambio en nuestros países se dispara, ¿no es cierto? Entonces, tal cual nosotros ahora tenemos un efecto compensatorio de tasa de cambio, pero es bueno y es malo. También refleja que el electrocardiograma está más agitado, digamos. Tampoco quiere uno que la tasa de cambio refleje tantas fluctuaciones. Esto por país, ¿cómo se ve? Esta es la renta petrolera como porcentaje del PIB. Venezuela, la renta petrolera alcanza entre el 20 y el 30% del PIB. Ecuador, del 15 al 20% del PIB. Colombia, del 5 al 8%. Obviamente esto fluctúa porque las variaciones de precio pues, son sustanciales, pero en Colombia es del 5 al 9, digamos, 9 en su pico, ¿no? Este pico nos tocó al doctor Bruce y a mí. Tuvimos mucha suerte, ¿no es cierto? Pero
Napoleón preguntaba, le decían, tal, fulanito de tal, es un gran mariscal de campo. Y decía, sí, pero ¿tiene suerte o no tiene suerte? Porque es que si no se le enredan los cañones y no puede disparar y entonces nos ganan las batallas. Entonces tuvimos suerte acá y en este momento obviamente estamos en un periodo de estorcida y al lado nuestro está México, por ahí entre 5 y 7, Argentina y Brasil. ¿Qué tan grande es? Pues el gráfico es suficientemente elocuente, ¿no es cierto? Tenemos un problema, es un problema de un tamaño serio, pero es de una dimensión relativamente manejable si tenemos las instituciones y si mantenemos las instituciones. ¿Qué puede pasar entonces con contratación para exploración y producción petrolera? Primero, este es un negocio de grandes complejidades, grandes inversiones iniciales, activos específicos, largos periodos de recuperación. Hay unos riesgos geológicos inherentes que en Colombia son además particularmente señalados. Contratación asimétrica entre empresas estatales y privadas en algunas economías. Esto lo saqué de Ramón Espinaza y Sucre en un documento reciente del BID. Presencia de rentas económicas, genera tensiones distributivas entre el gobierno y las empresas y un péndulo pues con nacionalizaciones, expropiación, etcétera. ¿Qué requisitos hay? Contratos de larga duración para los países que han hecho la transición, reglas distributivas justas, creíbles y estables para que la exploración se dé, seguridad contra la posibilidad de expropiación, instituciones creíbles para tratar a las comunidades, instituciones creíbles para licencias ambientales, instituciones creíbles para la seguridad física, instituciones creíbles para la integridad y la ética. Esos elementos en América Latina exhiben dos modelos. No existe un modelo único institucional, hay dos familias de instituciones y respuestas a señales de mercado. Por un lado estamos Brasil, Colombia y Perú, con competencia bajo un agente regulador, con las reglas operacionales y distributivas que se establecen por contrato. Somos abiertos y respondemos a señales internacionales de precios. Y la otra familia, donde están Argentina, Ecuador y Venezuela, y México ahora está haciendo una transición entre las dos familias, por supuesto, con un control monopólico del gobierno sobre la producción, con reglas distributivas y operacionales discrecionales, donde puede haber variaciones fuertes en el corto plazo, modelos relativamente cerrados que no responden a señales internacionales de precios, y por supuesto las recientes reformas en México promueven un acuerdo institucional similar o en la dirección, aunque no completamente en muchas variables, pero sí en la dirección de Brasil, Colombia y Perú. En Colombia, pues, obviamente hemos llevado unos 40 años de un aprendizaje profundo, no voy a entrar en los detalles, pero esto es cómo ha evolucionado el contrato petrolero y en esta parte la regulación de las regalías que nos pidieron que cambiáramos con ocasión de la reforma regalías y que no modificamos, era una reforma del uso de las regalías y no de las fuentes de las regalías. Estos dos modelos en los últimos 10-15 años reaccionaron de manera muy diferente al choque de precios. El choque de precios lo voy a señalar en las gráficas que vienen con esta línea. ¿Cómo vamos de atención? ¿Cómo va mi pelea contra el almuerzo y la modorra y el sopor? Si empiezan a procrastinar y a dormirse, yo siento esa energía negativa y me empiezo a dormir. Yo no sé si yo estoy tratando de ponerle ánimo a esta cosa para que ustedes no se me duerman. Yo normalmente hablo mucho más pasito. Es que si hablo así pasito se me duerme. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Energía? ¿Entusiasmo? ¿Agüita para mi gente? Cuando se van a dormir paramos, no se preocupen, seguimos después. Yo le pido a Bruce, yo soy amigo del jefe, yo le pido a Bruce que me deje hablar después del tinto. Bueno, entonces, por favor fíjense que esta línea está en el momento en que el choque de precios se empezó a dar positivo, ¿de acuerdo? En todas las gráficas que vienen. ¿Cómo reaccionó cada país de la región? De nuevo, dos modelos institucionales diferentes. ¿Cómo reaccionaron al cambio en precios? Aquí está Brasil. Brasil al cambio en precios reaccionó aumentando su producción de 1.400.000 barriles día a 2.4. O sea, Brasil surfeó maravillosamente la oleada porque a mayores precios respondió con mayor cantidad. Perú obviamente en un nivel muy inferior. Fíjense que la escala del eje vertical es muy diferente acá. Esta es una décima parte de esta casi. Perú también reaccionó de manera importante. En cambio, México, curiosamente, obviamente aquí hay muchas cosas, pero tiene mucho que ver con el esquema regulatorio que había en México. México desaprovechó el boom de precios y bajó de 3.8
a casi 2.8, ¿de acuerdo? Argentina cayó de 850 a 900 a 600 a 650. Venezuela se estabilizó con fluctuaciones entre 2.6 y 3, sobre esto hay mucho debate, pero pues estas son cifras de Espinaza y Sucre y del IEA. ¿Y Colombia qué tal lo hizo? Colombia lo hizo bastante bien. Fíjense que nosotros tuvimos un valle que duró hasta el 2007 y después vino este surgimiento en donde, por supuesto, hay que hacerle un homenaje a Javier Gutiérrez, mi buen amigo, que tiene mucho que ver con lo que pasó aquí, pero también a la reforma que se dio entre el 2002 y el 2001 y el 2003, a las reformas que se adoptaron a principios de la década pasada, y por supuesto a todos ustedes, ¿de acuerdo? Que son los que surfearon esta ola maravillosamente y nos dieron una bonanza de petróleo. Entonces, la reacción de Colombia, Brasil y Perú, que tenían un esquema institucional sólido, pro mercado, pro reglas claras, pro una agencia independiente del productor, etcétera, etcétera, ese fue el modelo que tuvo éxito. Ergo, las instituciones sí importan, las instituciones son lo fundamental. Uno no controla los precios, uno no controla, controlando sus costos se demora, ¿de acuerdo? Y eso es un péndulo al interior de la empresa, pero uno sí necesita, y lo demuestran estos gráficos, uno sí se necesita un esquema institucional que promueva que el país, los empresarios, reaccionen de esta manera, y eso depende de instituciones. Entonces Colombia sí tiene las instituciones apropiadas. Que esas instituciones cambian y que el esquema tributario cambia y castiga al sector, etcétera, etcétera, ese péndulo, cada uno de esos esquemas tiene su péndulo, y eso hay que verlo y hay que tratarlo, pero el esquema nuestro es muy sólido. En suma, la respuesta, en 15 años en que el precio se cuadruplicó de 26 a 96 en promedio, los productores en América Latina reaccionaron diferente. Aquellos países productores con foco estatal, Argentina, Ecuador, México y Venezuela, tuvieron un estancamiento en la perforación de pozos y tuvieron una producción petrolera en disminución. Y el grupo, digamos, liberalizador, Brasil, Colombia y Perú, la perforación aumentó 2.8 veces y la producción aumentó 150%, justamente en el momento en que usted quería que eso sucediera, que era cuando los precios estaban altos. ¿Qué novedades se pueden dar en la región que son muy importantes para Colombia en los próximos años? Por supuesto, México tiene un nuevo esquema de contratación basado en iniciativa privada, está trayendo fuertemente la atención. Brasil pues, ha tenido este tema del escándalo por sobornos de Petrobras ligados con el Partido de los Trabajadores de la actual administración, que es un tema del que tenemos que aprender mucho, ¿de acuerdo? Uno tiene que escarmentar ¿cómo es el dicho? En piel ajena. El tema de integridad y el tema de ética es fundamental. Y el tema de Venezuela, una situación crítica por el desplome de precio, pero también el eventual resurgimiento de PDVSA como prioridad en cualquier reordenamiento económico político del país. Entonces, para nosotros es fundamental saber que el contexto regional es importante porque son atrayentes que pueden moverse en los próximos años. Entremos entonces con más detalle a Colombia. Una pregunta, ¿el tiempo ahí es el que queda restante? Bueno, muchas gracias. En Colombia nosotros hemos tenido 3 fases en la exploración y la explotación de petróleo. La primera fase, entre 1918 y 1969, las fuerzas del mercado dominaban este negocio, la innovación tecnológica del capital fueron los principales motores de exploración, pero el conocimiento que teníamos era incipiente. Esta es una industria que es de conocimiento. Curiosamente, uno cree que es una industria que las cosas suceden debajo de la tierra. Esta es una industria en que las cosas suceden es aquí. Esta industria depende cuánto sabe, es cuánto saca. De hecho, lo que está por debajo requiere básicamente inversión en conocimiento. Y nuestro conocimiento era precario. Entre el 70 y el 94 estuvo marcado por el nacionalismo y la desregulación, nuevos contratos en el 74, aumento en participación del Estado, importantes descubrimientos de reservas, exploración orientada hacia los trenes de producción previamente definidos, y el estado ya de madurez de nuestra etapa de desarrollo en esta industria ha sido desde el 95 hasta el presente, donde hubo una reversión en la regulación
hasta antes del 2001-2003. En el 2001 el sector fue reestructurado, creada la ANH, el desarrollo de nuevos mecanismos de contratos y menor participación del Estado, y se desarrollaron, hasta hace poco, y se desarrollaron nuevos conceptos de exploración y recuperación de la exploración. Esta gráfica es todo lo que hemos descubierto desde los 20 hasta hoy. Y si ustedes ven esta gráfica, en Colombia tener descubrimientos de más de 400 millones de barriles es bastante frecuente. Aquí se ven bastantes, pero en verde están nuevos descubrimientos y en azul está el azul claro está el efecto de recuperación, perdón. Y en azul claro está el efecto de recuperaciones, o sea, los descubrimientos han sido relativamente bajos, 123 contra 315 en el año 2013. Curiosamente también la relación entre la línea roja, que es pozos perforados, y los aumentos en reservas, que son los bloques azules, es una relación que no es evidente, no es clara. Uno puede tener periodos de bastante exploración sin que haya resultados, y después se disparan periodos de grandes descubrimientos. Acá en particular, en el último periodo, los últimos 10, 12 años, hemos tenido un aumento impresionante en los pozos perforados, pero nuestros resultados en términos de adición de reservas han sido mucho menos auspiciosos. Y yo creo que para todos nosotros esa es la gran pregunta filosófica y técnica, cómo relacionar la línea roja a líneas azules oscuras. Obviamente no nos podemos quejar de que hayamos tenido un éxito también impresionante en recuperación, pero esa recuperación tiene un límite, ¿de acuerdo? Uno no puede seguir aumentando esa recuperación a este ritmo indefinidamente, y estos tal vez, esa gráfica resume prácticamente todo el cacumen y materia gris y generación de conocimiento que tenemos que resolver en los próximos tiempos. Si usted compara esto con Argentina, Brasil, ellos han tenido en años recientes, algunos años con más frecuencia que nosotros recientemente, unos descubrimientos impresionantes. Y aquí está también México y Venezuela. Obviamente México ha tenido un periodo crítico en los últimos 20 años, pero en cambio en Venezuela ha habido unos éxitos curiosos. Aquí están entonces 90 años de esfuerzo exploratorio. Tengo la siguiente conclusión que es interesante. Los últimos 400 pozos perforados, del 1200 al 1600, aumentaron las reservas en aproximadamente 400 millones de barriles. Los previos 400 pozos perforados las aumentaron en 2.000 millones de barriles. Entonces, algo ha pasado en los últimos 400 versus los anteriores 400 que genera, y esto pues yo lo he conversado bastante con gente que sabe mucho de este sector y que ha estado 40 años abriendo huequitos por todo el país, y es un tema de lo que los americanos llaman soul searching, ¿no es cierto? De buscar uno qué es en muchas áreas, buscar qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos, en cuánto estamos avanzando en ese conocimiento, cuál es el foco que hemos tenido en los últimos años, etcétera. Esta es la acumulación total de reservas y, por supuesto, el periodo brillante fue acá, para un total desde el año 1920 de 8 billones de barriles. En términos del tamaño, los pozos nuestros son pozos pequeños, la mayoría de descubrimientos son pozos de menos de 30 millones, con algunos obviamente magníficos, pero menos, con un porcentaje alrededor del 2.5% pozos grandes, y en cambio un porcentaje de casi el 80% con pozos de menor tamaño. En términos de contratos de exploración y explotación firmados, aquí está la historia desde el 70 hasta el 2006, y desde el 2006 hasta el presente hemos tenido de exploración y producción un boom de contratos desde el 2003. Obviamente, aquí hay que decirlo también, esas modificaciones, aunque el incremento en contratos puede ser atribuido a las modificaciones hechas en el contrato tipo D, también coincidió con un periodo de bonanza económica y precios al alza. Y de los 3 escenarios que se planteaban hace unos años de reservas y exploración, un escenario de escasez, uno de base y uno de abundancia,
los pronósticos del escenario base no se han cumplido y los resultados están un poco intermedios entre la escasez y el escenario base. Ahora bien, la percepción privada del sector en Colombia sigue siendo atractiva a nivel regional, si bien algunas de estas cosas están siendo objetos de crítica por parte de ustedes y de revisión. Hoy escuchamos al ministro y yo he estado en reuniones que ha hecho el gobierno, promovidas por mi buen amigo el doctor Lloreda, recientemente, donde se han oído todos los temas que han aflorado. Colombia mantiene un atractivo interesante, pero por supuesto esta gráfica va a cambiar en función de lo que suceda en otros países vecinos. Si uno tuviera que sintetizar las determinantes, digamos, exógenas y endógenas de la actividad exploratoria, uno podría decir que puse en exógenas las azules oscuras y en endógenas las azules claras. En las exógenas, obviamente, están comunidades y consultas previas, licencias ambientales, el marco tributario y el tema de seguridad. Y en las endógenas están los recursos y los costos, ¿de acuerdo? La tecnología, el capital humano y el foco estratégico. Si uno quisiera, y yo creo que con ocasión, si uno tuviera que pensar, bueno, el precio cayó, no sabemos cuánto tiempo va a durar este bache, sabemos que es un bache, o sea, sabemos que esto se va a recuperar, ¿cuánto tiempo vamos a estar con la cabeza bajo el agua? ¿De acuerdo? Eso nadie nos lo puede predecir, ¿de acuerdo? Vamos a estar 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años. Lo único que sabemos es que la cabeza sí va a salir debajo del agua en algún momento. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Que es lo que uno se tiene que preguntar en cada momento del tiempo. Ya que tengo la cabeza bajo el agua, ¿qué hago? ¿No es cierto? Porque lo que uno no puede hacer es tengo la cabeza bajo el agua y no tengo ni idea qué tengo que hacer. Yo creo que es evidente lo que tenemos que hacer y es trabajar en cada una de estas bolitas. ¿De acuerdo? Yo creo que necesitamos, y eso de hecho lo dijo la Andy hace poco, yo cuando estaba preparando esta presentación, oí unas declaraciones leí unas declaraciones de Andy que coincidían mucho con el mensaje, que es, tenemos que hacer un paquete de relanzamiento de Colombia, preparándolo para lo que está pasando en la región, lo que está pasando en el mundo, y que reposicione un país que estaba bastante bien posicionado, que lo reposicione y que ese paquete contemple la mayoría o la totalidad o aquellas en las que sean objeto de intervención. Estas intervenciones, por supuesto, requieren valga la redundancia, intervención de muchos actores diferentes. Por eso yo creo que aquí la primera función es una labor de coordinación. Si uno quiere un relanzamiento que sea en buena parte de estas bolitas, necesita que esto sea coordinado. Hay que tener la capacidad de coordinar muchos actores para responder de una manera que afecte a la industria como un todo y no solo a una empresa. Eso es muy importante. Y sabemos, por supuesto, que el petróleo tiene un efecto, y Ecopetrol tiene un efecto sobre las finanzas públicas sustanciales. No tengo sino esta transparencia. Yo vengo del Ministerio de Hacienda y soy economista, entonces tenía como 7 transparencias, pero cuando vi que eran las 2 de la tarde que me tocaba hablar, entonces quité todo lo que tenía que ver con esto. Y es solo esto, pero miren qué es esto. Esto es la renta petrolera, perdón, no. Esto es el porcentaje de ingresos que le llega al gobierno, 3.7% del PIB, y 26% de los ingresos fiscales. Entonces, el choque fiscal es la otra variable que hay que incluir dentro de estas, porque el choque fiscal se le mete a uno por muchos sitios, pero obviamente sobre todo por ¿de acuerdo? De manera que no es exógeno, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta esta gráfica. Esta gráfica miren cómo ha crecido esto de niveles del 10% y el 1,5% del PIB, se ha duplicado, más que duplicado, a 26% y a 3.7% del PIB en un espacio de una década. En una década, ese boom, esa bonanza, etcétera, nos hizo más petróleo dependientes y eso es difícil, eso hay que saberlo manejar. El último ejercicio que hice fue el siguiente. Ernst & Young tiene una base de datos que es buenísima, tiene las 52 empresas de petróleo más grandes del mundo y tiene un montón de variables. Y yo tengo asistentes, entonces uno con los asistentes, el doctor Hernán y los académicos, uno lo que hace es llamarlos y decirle, haga una regresión de tal cosa con tal cosa y ponga Ecopetrol de rojo, ¿no es cierto?
¿sí? Y uno cuando es jefe, pues uno se sienta y espera, ¿no es cierto? ¿No? Y uno después queda como un tipo muy inteligente con las gráficas de los asistentes. Entonces yo le dije a mi asistente, no, coja y ponga en el eje horizontal algunas de las variables, gasto de exploración e ingresos. Y señale Ecopetrol. Estas son las 52 empresas más grandes del mundo, ¿de acuerdo? Ecopetrol es más o menos la 22. Lo fascinante en todas las gráficas que les voy a mostrar, yo cuando revisé lo que me mandó mi asistente, es que Ecopetrol está en la línea de regresión en todas. Fíjense, esto es gasto de exploración e ingresos de Ecopetrol. Ecopetrol está aquí, al lado de la línea de regresión. ¿Qué es la línea de regresión? Es la predicción promedio, es la reversión a la media de toda la muestra, ¿de acuerdo? Sí, puede haber varianza, pero la línea de regresión muestra es cómo eso regresa a la media. Y Ecopetrol está exactamente en la media de la industria, ¿de acuerdo? Dado el gasto de exploración, tenemos unos ingresos que es lo que predeciría la industria a nivel mundial. Dado el gasto de exploración, tenemos unos costos de producción que están exactamente en la media. Ingresos y costos de producción, muy cerquita de la línea de regresión. Aquí la dispersión es muy baja. El desarrollo y los costos de producción, Ecopetrol está aquí muy cerquita a la media. Gasto total en capital y gasto en producción. Aquí estamos un poquito más arriba de la media, pero fíjense que con una muestra muy dispersa estamos suficientemente cerca. Propiedades adquiridas y gasto total en capital prácticamente en la media. Eso quiere decir algo pues muy simple, no es que se puedan sacar grandes conclusiones, pero sí hay una gran conclusión, es que Ecopetrol es una empresa bastante predecible. Si usted toma la muestra de las empresas a nivel mundial, es una empresa, y usted quiere que su empresa sea predecible, usted no quiere que su empresa esté en una gráfica acá arriba y en otra acá abajo y en otra, y entonces hay que hacer un montón de cosas dificilísimas. Ecopetrol es una empresa bastante predecible, cuyo análisis, digamos, responde a un promedio de empresas diferentísimas. Aquí están empresas completamente privadas, empresas completamente estatales, con esquemas, estrategias muy diferentes. Y ahí esta es la última, que es desarrollo y exploración, en toda la media, desarrollo de ingresos, un poquito, aquí estamos, fíjense que esta está bastante buena, por el gasto en desarrollo es inversión en development, generamos más ingresos que la media. En suma, señoras y señores, el precio del petróleo duraría bajo hasta afectar la oferta de Estados Unidos o de otros países y solidificar las participaciones de mercado de Arabia Saudita y la OPEP. En América Latina la reacción a la parte alta del ciclo de precios dependió del arreglo institucional de cada país. Vimos que hay dos grupos y dos familias claramente diferenciadas. Afortunadamente Colombia está en la familia que respondió bien a la parte alta del ciclo de precios. La respuesta de oferta de Colombia fue la mayor de la región con base en recuperación en campos existentes, pero los descubrimientos se han dado en campos pequeños y eso es un tema profundo de reflexión de esta industria. ¿Cómo será la reacción de Colombia y la región al periodo de precios bajos y también al escenario de equilibrio de largo plazo? Porque obviamente esto viene en dos velocidades, lo que va a pasar en los próximos 2-3 años y lo que va a pasar en el equilibrio, cualquiera que él sea, donde Arabia Saudita se sienta bien y Estados Unidos y Rusia y la OPEP, etc., ese es el equilibrio de largo plazo. Nosotros tenemos que tener una estrategia que sea robusta a los dos momentos del tiempo, ¿de acuerdo? Sabiendo que esto puede durar cualquier cantidad imprecisa de tiempo. Y esto dependerá del ajuste en las variables exógenas a las empresas, ¿de acuerdo? Y endógenas a cada una de las empresas. Y teniendo un ojo en México y en Venezuela, que van a ser choques muy cercanos que nos van a afectar. Ecopetrol es una empresa bastante predecible si uno la pone en el contexto de las empresas mundiales, cosa que desde mi punto de vista es bastante bueno. Yo soy un economista conservador que me gusta que las cosas sean predecibles, como decía el presidente Santos con mucha frecuencia. Nosotros queremos ser un país aburrido, de los que se vuelven interesantes por ser aburridos. Yo prefiero que seamos predecibles, que sepamos dónde, pero obviamente esa predecibilidad y esa estabilidad requiere para, pues como lo dijimos en la industria, de ajustar las variables exógenas y endógenas. Urge desarrollar un paquete, entre comillas, de solución imaginativa a las amenazas exógenas con ocasión de la situación crítica de precios y, pues,
llover sobre mojado, los efectos fiscales de este proceso son sustanciales, se sentirán con toda su fuerza en el año 2016. Como les digo, el tamaño de eso está solo por precio del petróleo en unos 11.000 millones de dólares. La tasa de cambio compensa más o menos el 40% de eso, porque en pesos puede ser el efecto, entonces el efecto es más o menos de unos 6.000, 7.000 millones de dólares, el efecto fiscal, y como les dije, eso es un décimo del efecto que tiene Arabia Saudita, ¿no? que es una cifra interesante que les dejo para reflexión. Con eso termino agradeciéndoles su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.